esta mañana luminosa, despejada, otoñal, eso sí, pero muy agradable, muy agradable. Buenísimo, nos gusta que nos cuente todo eso y también todo aquello que va martes tras martes, ¿no? Pero hay una noticia que yo no quiero dejar pasar y es la formación de este Instituto Humanístico del Río de la Plata, no sé si lo dije bien, pero Pero lo cuéntenos, a dijiste ver, perfecto, claro que sí, ¿qué Instituto es? Humanístico del Río de la Plata, sí. Sí, ¿para qué es? ¿Quién lo creó? ¿Quiénes lo integran? Mira, es el resultado de algo que habíamos empezado, un grupo de gente de artes, de ciencias y de letras, que habíamos empezado a reunirnos mucho antes, estoy hablando de 2019, nos reuníamos en el Club del Progreso a tomar un café y a conversar la idea de lo necesario que era una actividad así de reflexión, de pensamiento, pero interdisciplinaria, habida cuenta de que nos dábamos cuenta de que la humanidad iba rumbo a lo que hoy ya directamente llamamos una nueva era de la humanidad. Esto nosotros lo veíamos en los tres campos, ¿no? Artes, ciencias y letras. Y dentro de ciencia agregamos la tecnología, ciencia y tecnología. Bueno, fuimos trabajando después a través del método del Zoom para reunirnos virtualmente y finalmente nos dimos cuenta que lo que había que hacer era crear algo concreto donde se pudiera hacer artes, ciencias y tecnología y letras y estudio, investigación y docencia. Y se nos ocurrió, porque la idea que teníamos era algo que sea del mundo hispanoparlante, algo, pero nos dimos cuenta que era mejor algo con una impronta bien nuestra, es decir, latinoamericana y argentina. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, Instituto Humanístico de Buenos Aires o Instituto Humanístico Argentino, se nos ocurrió nombrarlo Instituto Humanístico del Río de la Plata, porque eso ya genera una idea más abarcativa. A fin de cuentas, el Río de la Plata es donde desemboca el río Paraná toma aguas que vienen hasta del Amazonas, entonces una idea así latinoamericana y un lugar sobre todo para el trabajo de pensar, de reflexionar, de investigar en todas las áreas humanísticas y luego también el trabajo de docencia. Entonces estamos pensando en algunos cursos que se hagan a distancia, que se hagan con los nuevos métodos cibernéticos hasta que podamos volver a reunirnos personalmente. Y bueno, el grupo que originalmente estaba trabajando en esto, de manera unánime, me llenó de emoción porque me propusieron para que presidiera yo el Instituto Humanístico del Río de la Plata. Bueno, constituimos esta institución el viernes pasado, coincidiendo con el Día Internacional del Libro, y aquí estamos trabajando en Qué bueno. los primeros pasos del Instituto Humanístico del Río de la Plata y, por supuesto, vamos a mantenerlos informados de lo que vamos haciendo. Claro que sí. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mira, es una responsabilidad, pero hay ciertas cosas que en determinado momento de la vida tenés que hacer. Aunque implique, porque esto en mi caso, como el de otros que me acompañan, implica que vamos a dejar de hacer cosas que estábamos haciendo, Claro. participación en otras instituciones y demás para concentrarnos en esto, no hay que dispersarse, pero es importante. Sabemos que en este momento un espacio real de reflexión, de pensamiento, de investigación humanística es muy necesario. Qué bueno, Antonio. Queríamos saber un poco más porque vimos el lanzamiento, nos enteramos, pero queríamos saber un poquito más y de la mano de su presidente, nada más y nada menos. Te agradezco la difusión, seguimos aceptando que se sume gente que le interese, sobre todo esto que dijimos, ¿no? El pensamiento racional, reflexivo, el eje con el que estamos trabajando en realidad lo dio hace algunos siglos
el fundador de la Compañía de Jesús, de los jesuitas a la que pertenece el Papa Francisco, que fue San Ignacio de Loyola, cuando él dijo que una persona está en el camino de la luz cuando puede responder solo 2 preguntas. Y eso es lo que nos interesa, responder ¿a dónde vamos y para qué vamos? ¿A dónde voy y para qué voy?, decía San Ignacio. Porque a la pregunta ¿a dónde voy?, en general la gente te contesta, bueno, lo que estoy haciendo es por la familia, el trabajo, esto, aquello, que dice, pero ¿para qué? ¿Qué estás esperando detrás de esto? ¿Cuál es el objetivo final? Ahí ya la mayoría titubea. Interesante. Bueno, a reflexionar entonces y a sumarse a este instituto. Sí, estamos abiertos a escuchar todas las propuestas. Bienvenidas todas. Antonio, ahora sí, vamos al tema que estaba listo y preparado para hoy, y otra vez el espacio. Sí, porque fíjate que pasó bastante desapercibido, pero hace pocos días, el 12 de abril pasado, se cumplieron, 12 de abril de 1961, primer vuelo humano al espacio. Quiere decir que el 12 de abril pasado, 60 años de cuando Yuri Gagarin se convirtió en el primer humano en el espacio. El cosmonauta soviético Gagarin, en su cápsula monoplaza Vostok 1, para los jóvenes, esas cápsulas hacían que el astronauta fuera casi en posición fetal, no se podía ni mover, iba ahí apretujado sería. Bueno, un vuelo pensado en términos actuales, un vuelo brevísimo, porque estuvo solamente 108 minutos dando vueltas en torno a la Tierra y descendió con todo éxito. No obstante lo cual, cuando dio la conferencia de prensa con las limitaciones de aquella época, porque acuérdense que estamos hablando de la Unión Soviética, de que había muchísimo secretismo, etcétera, pero en la conferencia de prensa que da Gagarin después de este éxito, primer humano en el espacio, él dijo algo que a gente como a mí nos llama la atención todavía. Él dijo, allí arriba no pude dejar de pensar que ojos vigilantes me acechaban. ¿Qué quiso decir realmente Gagarin? Allí arriba no pude dejar de pensar que ojos vigilantes me acechaban. ¿Acaso pensábamos después, mucho después, los investigadores reflexionando sobre esto decíamos, ¿acaso fue una forma simbólica de avisar a quienes pudieran entender que pudo constatar allá en el espacio algún tipo de presencia desconocida, alguna presencia alienígena? Bueno, esto nunca lo vamos a poder constatar, por supuesto, porque, entre otras cosas, Gagarin ya no está entre nosotros. Ese es otro hecho curioso, pero antes de ir a ese, señalar, porque anuncié en Twitter que íbamos a hablar de esto acá en tu programa, y ya hay algunas personas que me están escribiendo al Twitter y que, por ejemplo, me dicen si es cierto que antes del éxito de Gagarin, los soviéticos habían mandado a otras personas al espacio y habían fracasado, porque o murieron en el regreso o quedaron atrapados dando vueltas en torno a la Tierra, y que eso lo habrían mantenido en secretismo. Yo no puedo afirmar esto, pero lo que sí puedo decir es que ya en aquellos años, y después se mantuvo, hubo comentarios de que Yuri Gagarin no fue el primer cosmonauta que intentaron poner a dar una órbita a la Tierra los soviéticos, que hubo otros antes, y que esos vuelos fracasaron, y que fueron más de uno. Aquí la gente que nos está escribiendo y que nos está escuchando ahora, hay uno que dice que fueron 7, otro que fueron 6, bueno, no tenemos información de eso, pero sí es cierto que hubo un rum que se mantuvo y que sigue hasta hoy, nunca develado
por la entonces Unión Soviética ni por la Rusia de ahora, en la historia de la astronáutica, de reconocer que antes del viaje de Yuri Gagarin hubo otros intentos con humanos que fracasaron y que esos cosmonautas murieron. A todo esto, Gagarin se convierte en un héroe nacional ruso, un hombre de importancia mundial, y fíjense lo que va a ocurrir. Gagarin estaba catalogado como prácticamente el mejor aviador que tenía la Fuerza Aérea Soviética. Pues bien, un 27 de marzo de 1968, Gagarin se sube a un avión de guerra soviético, el famoso MiG, un MiG-15. Lo acompañaba otro experto aviador, despega. A los pocos minutos, el MiG-15 está estrellado sobre el suelo. Nunca, ninguno de los dos intentaron salir, es decir, escapar en paracaídas. Ninguno de los dos mandó alguna señal de auxilio. Lo concreto es que 12 minutos después de despegar, el aparato se estrelló. Y al día de hoy, ahora que estamos hablando aquí, al día de hoy, nunca pudieron establecerse definitivamente las causas de qué pasó con ese MiG-15. Obviamente, ustedes se darán cuenta que lo que ya en aquella época se pensó y hasta hoy se sigue pensando es que fue un atentado y que lo que se intentó fue justamente la muerte de Yuri Gagarin. Una muerte inexplicada, algo rarísimo. Más aún, los expertos norteamericanos, franceses, ingleses, alemanes, se hacían la pregunta de qué estaba haciendo este cosmonauta tripulando un avión de combate. ¿Qué estaba haciendo? Porque realmente no tenía explicación, pero lo hizo. Se buscaron distintas explicaciones, todas, para los que conocen de aviación, casi irónicas y graciosas si no fuera algo tan terrible. Unos dijeron que había evitado un globo meteorológico, otros que había entrado en el límite superior a la primera capa de nubes y que ahí tuvo una confusión, después que había condiciones meteorológicas complejas, lo cual no es cierto, otros investigadores que participaron en ese momento y que vivían cuando terminó la Unión Soviética, algunos hicieron afirmaciones diciendo nadie sabe lo que realmente sucedió excepto un grupo que lo mantiene en secreto, otros nos enfrentamos a un muro de secreto diseñado para evitar que encontráramos las verdaderas causas del accidente que mató a Gagarin, etcétera, pero lo concreto, María José, es que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó. Y en esos 7 años, porque del 61 sí. al 68, ¿no? Claro. Falleció. En esos 7 años, ¿hubo algún tipo de conflicto que se supiera o alguna declaración de él que no conviene a alguien? Digo. Mira, el comentario que hay, y esto más bien histórico, o sea, no una suposición, esto más bien histórico, el comentario que hay es que Yuri Gagarin, como dijimos, era un excelente aviador, era un militar dispuesto a cumplir órdenes, un hombre disciplinado, pero introvertido, de perfil bajo, y que esto de convertirse en el gran héroe nacional soviético y tener que ir de reunión en reunión, de acontecimiento en acontecimiento, de discursear en un congreso y en una jornada, que esto lo iba superando de tal manera que se había convertido en un alcohólico excesivo. Y entonces se había vuelto necesario empezar a ocultarlo. Y
que algunas autoridades de aquella época del Partido Comunista Soviético estaban muy preocupados con que esto dañara la imagen del gran héroe nacional, el cosmonauta. Y de allí que algunos supusieron de que, bueno, no fue un accidente. Como hubiera dicho Don Corleone, que parezca un accidente. Claro. Sí, pero estamos especulando. Sí, ¿no sí, es cierto? lógico. Fíjate, una de las versiones oficiales, una de las versiones que da la Unión Soviética fue la siguiente. Dice que el avión estaba a unos 200 kilómetros al este de Moscú, y escuchen esto, que también pasó desapercibido, pero esto que les estoy leyendo es de una de las informaciones oficiales. A unos 200 kilómetros al este de Moscú, trató de esquivar un objeto desconocido mediante una maniobra que provocó una barrena de cola y la posterior colisión en el suelo del avión. Yo planteo usar la expresión objeto desconocido que provocó cierta conmoción. Bueno, esto entre objeto desconocido y ovni estamos demasiado cerca también, ¿no? Como eso llegó a la prensa mundial, después hubo el comentario también oficial de la Unión Soviética diciendo que objeto desconocido en realidad se refería a un globo aerostático de investigación meteorológica. Pero si era un globo aerostático de investigación meteorológica, ¿para qué primero dijeron que era un objeto desconocido? Claro, digan lo que era y listo. En ese mismo momento que está todo este planteo bueno, que es un globo aerostático, etcétera, coincidiendo con eso, el gobierno soviético declara que todo lo relacionado con los ovnis debe considerarse materia secreta. María José, habrá sido una mera coincidencia, supongo, ¿no? Claro. Bueno, ahí les hemos dado a los oyentes todos los hilos posibles para que vean, cada uno arma su rompecabezas. Lo concreto es que el primer humano que salió al espacio, que estuvo 108 minutos dando vuelta en torno de la Tierra, regresó con éxito a la superficie terrestre, como bien dijiste, unos años después, muere de una manera absurda, ni siquiera manejando, porque él estaba de copiloto, un avión MiG que para él tendría que haber sido una pavada, pero en un hecho que, como hemos mostrado, hasta hoy nadie pudo explicar. Raro, ¿eh? Raro, cosas raras. Podríamos hacer un libro, ¿no? Con esas cosas raras que pasan en el mundo. Por supuesto. A veces pensamos que somos nosotros únicamente, pero en todas partes pasan estas cosas. La historia de la humanidad, pero ya de Babilonia y Asiria, y seguramente antes, hay dos historias, la que se conoce y la verdadera, que siempre está recortada, ocultada. Sí, por eso es lo interesante, lo que hablábamos al principio, por eso es tan importante tener tiempo para leer, para investigar, para hacerse de documentos y después para reflexionar, ¿esto pudo haber sido así o me lo están contando así? Y cierra demasiado bien. No quedarnos con lo que nos cuentan. Exactamente, los humanos tenemos esta capacidad del pensamiento racional, reflexivo, apliquémosla. Antonio, un abrazo. Lo mismo, un luminoso abrazo justo a mediodía en punto. Así que, otra cosa, detalle, sí. Hoy, en un ratito nomás, en unos minutos, estamos en plena luna llena. Plena. Está se muy va bien. A producir, sí, en un rato nomás tenemos la luna llena. Muy bien. Luminoso abrazo para todos. Gracias, Antonio, un abrazo. Antonio Las Heras con todo esto que nos contó, ¿no? Interesante, muy interesante. Y esto es para que veamos que no somos los únicos que tenemos cosas ahí inconclusas que no dan explicaciones. Estamos en el 11 30 05 7645. Comunicate, decinos. Dale, ahí tengo un montón de mensajitos. Vamos a la música, volvemos.